Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra como tú nos enseñaste, Señor, con mansedumbre y humildad. Por favor, abre nuestros oídos, nuestra imaginación, pero sobre todo nuestro corazón, para que podamos responder a ti, Señor. Y que tu semilla caiga en buena tierra, Señor, y que produzca fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Evangelio de Marcos, pues ¿quién creen que lo escribió? Pues Marcos. Marcos, que se llamaba Juan Marcos, les cuento un poquito de la introducción antes que entremos en el capítulo 1. Fue discípulo de Pedro. Entonces, se cree, la mayoría de historiadores bíblicos apuntan a que este evangelio es el más corto y aparte de eso, Juan Marcos lo recibió de Pedro y bueno, acuérdense que en ese momento pues no había como tal, como ahora que en cualquier lugar escribimos todo, y más bien eran cosas que tenías que recordar muy bien. Y al ser discípulo de Pedro, pues lo oía relatar todas estas historias una y otra vez. Y de esa manera él pudo recopilar toda esta información y escribirla. Y una vez que te recomiendo que lo leas todo en tu casa y te vas a dar cuenta de cosas. Por ejemplo, una de ellas es que este evangelio es muy dinámico. Es como, vas así como en una película de acción, ¿ves? Así una y otra cosa y ves a Jesús. Estaba pensando que me imagino como cuando, no sé si, me imagino que has ido a algún concierto, obviamente los has visto, y se ve, está padrísimo ver a todos los músicos y todo lo que está sucediendo ahí, hasta a mí me gusta ver hasta un poco tras bambalinas qué está sucediendo, ¿no? Y está el artista por ahí y pues sí, tus ojos van a él, ¿no? Pero hay momentos en los que apagan todo eso y dejan como un reflector enorme que está hasta atrás y lo enfocan así, ¿no? Entonces solamente lo ves a él, ¿no? O sea, todo lo demás que también estaba padre, pues queda así como atrás. Entonces, este evangelio es un poco así. Vas a estar viendo a Jesús así como, o sea, sin despegarle la vista. Y eso es muy padre. Entonces, por ser el primer evangelio, los demás evangelios probablemente lo tomaron de referencia para algunas cosas, ¿no? Para seguir escribiendo y ampliando información. ¿Qué más te digo? Que la mamá de Juan Marcos se llamaba María, y es la que ves en Hechos cuando Pedro es liberado de la cárcel, ¿no? Y que se va a casa de María y están orando ahí. Entonces ella es su mamá y seguramente era una mujer pues prominente entre los discípulos y todo, y Juan Marcos era su hijo. Entonces él estaba muy inmiscuido ahí. Otra cosa curiosa es que se dice que probablemente Juan Marcos es este joven o niño que salió corriendo cuando capturaron a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y relata, de hecho, este evangelio, que había un jovencito y entonces al querer agarrarlo, pues, o sea, dejó ahí su sábana y corrió desnudo, ¿no? Entonces, probablemente es él. Entonces eso también nos hace ver que estuvo también pues de cerca como siguiendo a Jesús, tal vez a una edad muy temprana, pero estuvo ahí. Entonces, también este evangelio es dirigido muy probablemente a los gentiles y en especial a los romanos. Y también por eso en este evangelio vas a notar que hay muchas cosas que se excluyen, ¿no? Y es por esta razón. Marcos quiere que nos enfoquemos en un Jesús que vino para servir, que vino para entregar su vida, que un Jesús incansable. O sea, de verdad, si lees el evangelio así de corrido, te vas a dar cuenta y vas a decir, o sea, cómo le hacía Jesús para llevar ese ritmo de vida impresionante, sirviendo, predicando y, o sea, literalmente entregó su vida entera. O sea, me cuesta hasta trabajo saber a qué horas dormía realmente, ¿no?
realmente creo que Jesús, o sea, lo dio todo. Una vez que inició su ministerio, no paró, ¿no? Fue escrito entre el año 60 y 70, antes de que Roma entrara y destruyera todo a su paso en Jerusalén. Y bueno, en este evangelio, por lo mismo que es un evangelio muy dinámico, vas a encontrar muchas veces una palabra que es euteos en griego, pero se traduce a y luego, ¿no? Entonces va a estar y luego esto, y luego se fueron para allá, y luego partieron para acá, y luego sanó enfermos, y luego fueron a casa, y así. Entonces, eso aparece 42 veces en todo el evangelio. No incluye la genealogía de Jesús ni su niñez. Y también hay un énfasis, aparte de en el servicio, en el sufrimiento y la pasión de Jesús de una manera muy amorosa. Todo el evangelio va así como rápido, pero en la última parte, en la parte en que Jesús es capturado y entrega su vida por nosotros, también hay una disminución del ritmo en el evangelio, de modo que podamos pues, ver más de cerca y apreciar más detalles acerca de lo que Jesús hizo por nosotros al entregarse por nosotros y al ser crucificado. El verso clave que que lo puedes anotar es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Entonces, ¿qué es lo que quiere Marcos en este evangelio? Pues quiere que veamos así al Hijo de Dios, quiere presentarnos al Hijo de Dios, que es el Mesías esperado, para que creamos en Él, para que depositemos nuestra fe en Él, y que nos identifiquemos también con Jesús así, un Jesús que vino a sufrir por nosotros, no solamente en una cruz, sino que entregó su vida así, con situaciones incómodas, literalmente sufriendo. Y creo que eso contrasta mucho con un cristianismo en el día de hoy, que no solamente es el cristianismo, sino que la vida en general el día de hoy, pues está enfocada en totalmente la comodidad, ¿no? Entonces, es como difícil a veces pensar eso, ¿no? Como que Dios me quisiera llevar a momentos incómodos, a momentos en los que probablemente tenga que sufrir por amar a otras personas, ¿no? Por servir al Señor. Pero Marcos quiere que veamos eso en Jesús para que seamos inspirados por Él y para que podamos seguir sus pisadas. Entonces, pues vamos a Marcos capítulo 1. Acompáñame a leer. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿qué vemos primero? Primero vemos que pensábamos que era el Evangelio de Marcos, y aquí dice que es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y bueno, escrito por Marcos obviamente, pero nos enseña algo importante. El Evangelio, aunque nos fue dado a nosotros para llevarlo, para comunicarlo, para creerlo, para ser salvos a través de él, este anuncio y este mensaje viene directamente de Dios, ¿no? Y lo trajo nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenece, Él es el autor del Evangelio. Él no solamente lo proclama, sino que lo vive y nos lo entrega a nosotros para poder confiar en Él. Y vemos en este verso 2 y verso 3, pues esta profecía, ¿no? Dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estas son dos profecías que las puedes encontrar en Malaquías 3:1 y en Isaías 40:3. Y apuntan a que Israel, era una profecía que apuntaba a que Israel en un momento, cuando el Mesías viniera,
se le iban a perdonar sus pecados, ¿no? Iba a recibir gracia de parte de Dios. Pero me dejo de leer. Sí, eso, que serían perdonados sus pecados. Y era pues este anuncio, ¿no? Que el Mesías, que Jesús estaba irrumpiendo el mundo y la tierra para traer este mensaje. Literalmente lo podía imaginar como cuando viene un rey, porque de hecho Juan dice así, ¿no? El que viene atrás de mí, ¿no? El que viene, sí, atrás de mí. Y es como un mensajero que viene adelante diciendo, oigan, ya viene, está aquí atrás y prepárense, arrepiéntanse, recíbanle, ¿no? Y está anunciando la llegada del reino de Dios, del rey de reyes que esté rompiendo en la tierra para cumplir esta profecía. Dice el verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, aquí está Juan el Bautista, un profeta que manda Dios para preparar este camino, para anunciar que viene Jesús, y está anunciando pues el perdón de pecados. El bautismo de Juan era esta identificación y esta reconciliación con Dios, reconociendo que pues has pecado, ¿no? Y entonces Juan te bautizaba en esta identificación con este mensaje, ¿no? Y que estás aceptando esta profecía, que el Mesías viene, y entonces pues muchos eran bautizados. Eso que nos dice también que había muchas personas con una gran necesidad y que reconocían realmente, o sea, yo necesito el perdón de Dios, ¿no? O sea, no puedo acercarme a Dios, necesito acercarme a Dios, y estas personas son las que aceptaban genuinamente pues arrepentirse, ¿no? Reconocer sus pecados, reconocer que habían pecado contra Dios, y aceptaban pues este bautismo, esta identificación. Sigamos leyendo. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Esto está increíble. O sea, como vimos ahorita, es un bautismo para arrepentimiento. Ahora, Jesús, dice la Biblia, que no pecó en nada, ¿no? Y por eso mismo también creo que Juan se da cuenta, ¿no? O sea, él es el Mesías, él es el Cordero de Dios. ¿Cómo crees que te voy a bautizar, no? Inclusive dice antes, no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su zapato. Eso es como decir, no soy digno de ser ni el más bajo de todos los sirvientes que pudiera tener. O sea, no soy digno de eso, ¿no? Y entonces Jesús le dice, pues, que se va a bautizar, y vemos a Juan bautizándole. Y lo que está haciendo Jesús básicamente es identificándose con nosotros, ¿no? Con nuestro pecado. O sea, es como si se estuviera poniendo la playera de pecador cuando no lo es, ¿no? Y, híjole, no sé, no quiero poner ejemplos porque no estarían como al nivel, pero es algo muy humillante. Creo que sí voy a poner un ejemplo. Me acuerdo que cuando a mi suegrito le detectaron cáncer y hubo un momento en su tratamiento en el que, pues ya saben, muchas veces deciden raparse el pelo porque en algún momento se va a caer el pelo, ¿no? Y deciden, ¿sabes? Pues para que no se vea así, mejor me lo quito. Y sé que esto es algo que hacen muchas personas que están pasando por esa triste situación, ¿no? En un momento llegamos y mi suegrita también estaba así, ¿no? Rapadita. Y pues fue eso, ¿no? Es eso. O sea, mi suegrita no tenía cáncer, ¿no? Pero en un momento cuando fueron a cortarle el pelo a mi suegro, pues ella dijo, pues a mí también, córtenme. Y entonces le cortaron para identificarse con él, ¿no? Para decir, yo estoy contigo. Y básicamente es lo que estamos viendo. O sea, yo sé que para muchas personas inclusive estar rapado es algo que les gusta y pueden hacerlo por moda o porque les guste. Pero para muchas personas es algo muy humillante y muy difícil.
Y ese es el caso que estamos viendo aquí. O sea, eso era una humillación. Y más para Jesús, que no había pecado en nada, ¿no? O sea, para un pecador es como, pues sí es humillante y todos van a saber que soy un pecador, ¿no? Y me van a ver y pues ni modos, pero lo soy. Pero cuando no lo eres, es como, yo no debería de bautizarme, pero aquí estoy, ¿no? En obediencia al Padre y también en amor a ustedes, ¿no? Para que vean que vine a ustedes. Y bueno, sigamos leyendo. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en este momento, ¿no? tan importante. Y también, no sé si te haga una referencia, pero tal vez si fuéramos judíos sí nos haría una referencia, ¿no? Porque se parece un poco al monte Sinaí y a Dios hablando, ¿no? Es como, este es mi Hijo amado. Y también la Biblia muestra al pueblo de Israel como su Hijo amado. Entonces, Jesús obviamente vino a pagar por todos nosotros. Pero en ese plan también, Él estaba representando a la nación de Israel, que igual que vamos a ver en el siguiente versículo, habían estado en un desierto por 40 años, pero que pues no habían pasado la prueba, ¿no? En ese desierto. Y no habían podido hacer para lo que Dios les había mandado hacer, ¿no? No habían podido hacer luz, no habían podido hacer sal, no habían podido comunicar este mensaje a todo el mundo, ¿no? Traer la salvación de Dios a través de las Escrituras y de la ley. Y aquí está Jesús diciendo, pues lo que ustedes no han podido, yo vine a hacerlo, ¿no? Y entonces, vamos al siguiente versículo, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Qué locura, ¿no? Todos siempre pensamos en que el Espíritu Santo, Señor, ayúdame, dame a tu Espíritu Santo, lléname, guíame, Espíritu Santo, ¿no? Y vemos aquí la primer guía del Espíritu Santo en Jesús, que también vale la pena mencionar. Jesús tenía que ser 100% hombre también, ¿no? O sea, llevando también todos estos, ¿cómo decirlo?, malas inclinaciones de nuestro corazón, ¿no? O sea, todas estas tentaciones, deseos, todo lo que sentimos que nos atrae y que nos aleja de Dios, estaban en Jesús también, ¿no? Entonces no era como por su divinidad, o sea, si hubiera sido así, no hubiera sido una tentación o una prueba ir al desierto, ¿no? Es como, pues no hay nada que tentar o que probar, o sea, no siento nada de eso, no me atrae nada de lo que me presentan, pero no, Jesús sentía todo eso y tenía que ser probado. Y el Espíritu Santo, pues también nos puede llevar a esos lugares, ¿no?, que no nos gustan y en donde nuestra fe, porque en realidad eso es lo que veo que está siendo probado, la fe y la fidelidad hacia Dios muchas veces es probada en nuestras vidas, ¿no? Y a veces como que desconectamos el Espíritu Santo de eso y pensamos que el Espíritu no nos puede llevar a eso, pero más bien es reconfortante saber que puede Él estarnos llevando a ciertas circunstancias que tal vez no nos agraden del todo, pero que Dios puede fortalecernos y que no nos va a dar tentaciones que no podamos soportar, ¿no? Y ahí está Jesús siendo llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Esta palabra tentado tiene más que ver con ser probado que con ser tentado. O sea, digo, parecen sinónimos, pero era como una prueba que Jesús tenía que pasar, ¿no? Él fue tentado en todo y no pecó en nada de ello. Entonces, en ese lugar, pues no se describe exactamente qué sucedió, pero muchas cosas habrán sucedido muy difíciles para él. Y fueron 40 días ahí que estuvo, e inclusive dice que los ángeles le servían. Y si los ángeles le hubieran servido para superar las tentaciones, pues ya no hubieran sido pruebas, ¿no?, que superar. Entonces lo más probable es que los ángeles estaban sirviéndole, porque estaba en un desierto, pues
dice ahí, con fieras, ¿no? O sea, eran lugares peligrosos y estaban preservando la vida de Jesús, ¿no? Él tenía una misión y pues había muchos peligros en ese lugar y entonces pues los ángeles pues servían a Jesús. Bueno, sigamos, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Me llamó la atención aquí, dice predicando el evangelio del reino de Dios. Y te fijaste que en el principio dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es? Pues es lo mismo, ¿no? El reino de Dios, pues Él es el rey. Entonces, viene predicando este mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y hay algo muy importante aquí. El evangelio, pues esta palabra evangelión, que son estas buenas noticias traídas por un rey, anunciando lo que va a hacer. Pero es una súper buena noticia, o sea, tus pecados van a ser perdonados, he venido a rescatarte, solamente cree, pero hace un énfasis en arrepentíos. Y muchas veces, últimamente, he escuchado y he sido también como tentado a hacerlo también, el hecho de retirar del evangelio el arrepentimiento, ¿no? Y la verdad es que un evangelio sin arrepentimiento, sin Juan el Bautista al principio diciendo arrepiéntanse y sin Jesús diciendo arrepiéntanse, pues en realidad, pues si no te arrepientes, pues ¿cuál buena noticia vas a recibir? O sea, necesitas tú identificarte y saberte pecador y saber que necesitas la gracia de Dios, el perdón de Dios para recibir eso que tú no puedes conseguir. No puedes tú hacer que tus pecados sean perdonados por tus propias fuerzas o méritos. Estás separado de Dios, necesitas una reconciliación. Y entonces, de esa manera, cuando podemos ver a través del Espíritu Santo y podemos ver que somos pecadores, ¿no? Que merecemos la muerte, que no somos pueblo de Dios, que lo que merecemos realmente pues es morir, ser castigados, nos hemos rebelado contra Dios. Cuando nos damos cuenta de eso y nos damos cuenta que alguien pagó por eso, ¿no? En vez de nosotros, entonces llegan esas buenas noticias a nosotros. Entonces, eso tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver también con las personas cuando hablamos a otras personas. No estoy diciendo que vayas condenando a las personas en la calle y diciéndoles, hey, vi que hiciste esto y esto ofende a Dios y así. No, simplemente es, sabes, todos somos pecadores. Yo soy pecador. Tú también has ofendido a Dios y estamos separados de Dios a menos que recibamos el regalo de Jesucristo, ¿no? Él pagó por nuestros pecados. Y bueno, qué hermoso, ¿no? Se dice así como tan fácil, pero no manches. Gracias a Dios. Dice el verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Ellos dos fueron discípulos de Juan, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Me encanta esto que dice, porque eran pescadores. Y me hizo pensar primero en mí mismo, ¿no? ¿Yo qué soy? ¿No? ¿O tú qué eres? Músico, contador, pescador, carpintero. ¿Y qué eran sus discípulos ahora si ya no eran pescadores? ¿No? Porque dice ahí, eran pescadores. O sea, antes tenían una vida pasada, pero ahora ya no son ellos, ya son otras personas, hacen otras cosas, ¿no? ¿Qué hacen? Pues ahora estaban dedicados, comprometidos, y toda su vida giraba en lo que Jesús les había hecho. Porque dice aquí, en el verso 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis, ¿no? No dice, haré que
no dice, ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí, o sea, no dice que a través de conocerle tú vas a provocar en ti mismo el ser algo, el ser pescador de hombres, ¿no? El ser pescador de personas. No dice eso. O sea, no dice que con tus ganas con eso vas a lograr un día ser pescadores de hombres, sino que dice, haré que seáis pescadores de hombres, ¿no? O sea que lo único que Jesús está pidiendo es, ven en pos de mí y yo lo voy a hacer. O sea, no tienes que preocuparte por lo demás, solamente preocúpate por venir. Preocúpate por venir. Y preocupémonos hoy por responder a eso, por ir a Él, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ir a Él? ¿Cómo puedo yo ir a Él hoy? No es cierto. Puedo ir a Él en su palabra, ¿no? Él es la palabra de Dios, ¿no? Pero también puedo ir a Él en otras cosas prácticas. Puedo ir a Él cuando me congrego, ¿no? Él está aquí, puedo ir a Él así. Puedo ir a Él cuando sirvo a otras personas, ¿no? Personas con necesidad. Jesús se identificó con ellos al grado de decir que si prestamos al pobre, le prestamos a Dios, ¿no? Bueno, podría haber muchos ejemplos, pero la manera más eficaz y en la que día a día podemos ir a Él es teniendo un tiempo en su palabra, respondiendo, no solamente respondiendo, claro que con una oración, claro que llevándonos el mensaje y atesorándolo, pero sobre todo respondiendo en que nuestra vida esté transformada, tomando decisiones cada día, decisiones que sean ir en pos de Él. Y entonces, yendo así en pos de Él, pues Él nos va a hacer pescadores de hombres. Entonces, verso 18 dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Wow. Tal vez nunca has oído eso. Tal vez nunca has oído que Jesús te llama a seguirle. O sea, Jesús nos está diciendo, ven en pos de mí, sígueme, ¿no? Yo quiero hacer una obra en ti y quiero que me conozcas. Pero eso implica, como a ellos, dejar cosas. De hecho, siempre implica dejar cosas, ¿no? Entonces, es bueno preguntarnos, ¿Jesús me está llamando? Claro que me está llamando. ¿Y me está llamando a qué? ¿No? ¿Qué es lo que estorba para que yo pueda seguirle? Porque ellos pudieron decir, sí, te voy a seguir, ahorita en un ratito. No sé, pudo haber sido muchos pretextos. De hecho, ese lugar donde Jesús va a estar sanando a muchos enfermos y va a estar enseñando y todo, en Galilea y en Capernaum, era un lugar marítimo y de mucha, ¿cómo se dice? Mercado. Sí, había mucho comercio, pues, ¿no? Era un lugar muy comercial y había, pues, trabajo, había muchas cosas que podías desempeñar, ¿no? Prosperidad económica y todo. Y muy probablemente estos primeros discípulos, pues, tenían empresas familiares alrededor de la pesca, ¿no? Era un lugar para pesca y pues Jesús les llama a eso y tuvieron que tomar una decisión en su vida. Jesús muy probablemente no es como la primera vez que pasaba por ahí, ni que la primera vez que lo habían visto, pero ellos tuvieron que tomar esa decisión de, pues, seguir en su vida y con sus cosas y sus proyectos y, pues sí, lo que ellos tal vez habían pensado, ¿no? Yo voy a ser, mi papá es pescador, yo voy a ser pescador, mis hijos van a ser pescadores y tenemos este negocio y nos va súper bien y pues no nos preocupamos por mucho, venimos, pescamos, ya no la sabemos, ¿no? O sea, ya aprendí a hacerlo súper bien y todo, y pues ya está todo resuelto, ¿no? Pero llega Jesús y nos sale al encuentro y nos dice, sígueme. Y entonces es bueno preguntarnos esto,
¿estoy dispuesto a seguir a Jesús? Y si sí, ¿estoy dispuesto a dejar las cosas que me impiden seguirle? ¿No? Igual ahí puedes tú poner en tu libretita si hay algún impedimento, que todos tenemos impedimentos, porque siempre el Señor nos está llamando, ¿no? Vamos a continuar. Dice el verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Me llama mucho la atención porque vamos a encontrar varias historias así. Y es un poco como triste, pero también es como... es loco. O sea, Jesús está ahí en medio y parece que la gente pues no lo reconoce, le cuesta trabajo verlo y todo, pero los demonios lo ven claramente, ¿no? Y literal, o sea, podían ver quién era Jesús, tanto que Jesús tenía que callarlos, porque no era el momento que ellos, no les era permitido anunciar eso, y no era el momento de anunciarlo, ¿no? Y sirviendo a las personas y liberándolos pues de estos demonios, Jesús al mismo tiempo enseñaba. Y me llama la atención esto, que dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Y esta palabra autoridad no es como... Hay otra palabra que es muy parecida y se refiere a digamos que a un don adquirido, ¿no? A una autoridad adquirida. Tal vez tú eres futbolista, pero no juegas muy bien, pero le echas un chorro de ganas y vas a un chorro de cursos y te la pasas en la cancha. Llega un momento que eres el capitán del equipo y tienes autoridad porque has desarrollado algo en tu vida, ¿no? Bueno, no era eso, era una autoridad dada por Dios. Entonces ellos podían ver eso en él, o sea, este hombre no enseña como los escribas. Ahora, ¿cómo enseñaban los escribas? Pues los escribas, ahora sí que enseñaban sin autoridad, pero más bien llevaban a las personas a llevar cargas que ellos ni siquiera llevaban, ¿no? O sea, tal vez había, no sé, tal vez decían la palabra muy floridamente y había muchas cosas así como wow, pero en realidad no llevaban a las personas al Señor, ni les interesaba eso, sino les interesaba poner cargas en ellos y que ellos fueran vistos como los grandes maestros, ¿no? O personas que sabían. Y debemos de tener cuidado de eso, ¿no? O sea, nosotros, dice la Biblia que no se hagan muchos maestros, ¿no? O sea, esa actitud de maestro, esa actitud de estar por arriba de los demás, es una actitud que está lejos de la autoridad que la Biblia nos presenta, ¿no? La autoridad de Dios, Jesús enseña que si quieres ser el mayor, pues sirve a los demás, ¿no? Entonces, ese es el tipo de autoridad de Dios y es el tipo de autoridad que vemos en Jesús yendo incansablemente a servir a otros, ¿no? No poniéndose arriba de ellos cuando Él está arriba de ellos, ¿no? Bueno. Dice el verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Esta historia es bellísima. Los discípulos invitan a Jesús a su casa, y aquí está la suegra de Simón, de Pedro, acostada con fiebre. Y me encanta esto. Dice, y enseguida le hablaron de ella. Y creo que es un llamado para todos nosotros para llevar ante el Señor a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? O sea, en este caso era una mujer enferma, ¿no? Y Jesús está metiéndose, o sea,
bueno, lo invitan a la casa, pero está ahí irrumpiendo en medio pues para traer bendición y para sanar a esta mujer, ¿no? Y la verdad es que todos estamos como la suegra de Pedro, o sea, todos estamos enfermos y en la lona, y si tú estás aquí hoy, seguramente hubo una persona que te llevó a Jesús, o sea, no solamente que te habló, sino que te llevó en oración a Jesús, diciendo, oye, pues gracias por salvarme, ahora te conozco, pero te presento a mi amigo, sálvalo también, ¿no? O sea, ahí está, no sé, mi papá, mi primo, ahí está mi vecino y está igual que yo, o sea, está enfermo, está en cama, no tiene manera de pararse e ir a ti. Y vemos a Jesús así, en todos los lugares, así como es Dios, Dios yendo a nosotros y así Jesús yendo a sanar, ¿no? Dice el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Wow, es Jesús orando. Creo que ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Pues si Jesús, el Hijo de Dios, se levantaba temprano para tener un tiempo con el Padre y para orar y para pedir dirección y todo, pues creo que nosotros, como te explico, que necesitamos mucho, mucho más, pues ir al Señor, ir al Padre y tener tiempos con Él. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Dice el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces, en este verso 38 llama mucho la atención esto que dice, que vayan para que Él le enseñe, porque para eso he venido. Dice, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Entonces, al ver todos estos milagros, y vamos a estarlos viendo alrededor de todo este evangelio, Marcos quiere que veamos a Jesús así como que no te quede duda que Él es el Hijo de Dios. O sea, ve todas estas señales que Él hacía, ve cómo servía a los demás, ve cómo usaba el poder de Dios y el Espíritu de Dios para traer sanidad a otros y para llevar el evangelio. Pero también quiere que veamos esto. O sea, Jesús, ese no era como su enfoque principal. O sea, Jesús tenía compasión por las personas y todos estos milagros y señales eran utilizados para ratificar o para apuntar al mensaje del evangelio. Pero no era eso su principal encomienda aquí en la tierra. O sea, su principal encomienda era entregar su vida, pero era enseñar el evangelio, llevar el evangelio a otros. Y muchas veces, pues sí, en muchos círculos cristianos se le da énfasis totalmente al contrario, ¿no? O sea, lo que queremos es que pasen muchos milagros, que pasen muchas cosas increíbles, y de esa manera sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, sabemos que Dios está entre nosotros, y el mensaje se le da un lugar muy secundario, ¿no? Y a las emociones y a todo esto se le da un lugar muy alto para poder experimentar muchas cosas. Y vemos a Jesús diciendo esto, ¿no? O sea, no he venido yo a eso. Ya sé que hay mucha necesidad, muchas personas. O sea, fue a una sinagoga y le sacó este demonio a esta persona y se corrió la voz, ¿no? Y ahora no puede casi ir a ningún lado porque la gente le sale al encuentro y se llena de gente para que, trayendo sus enfermos y todo, sanen, ¿no? Pero lo principal que él quería hacer era enseñar. Dice el verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Verso 40, vino a él un leproso
rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces vemos a este hombre leproso. Híjole, no sé si contarlo, pero creo que no tenemos idea de esa enfermedad porque no está entre nosotros. Pero esta semana justo, leyendo todo esto, tuve un encuentro con una persona. No tenía lepra, pero tenía algo. Literal, fui batallando porque me quería vomitar, ¿no? O sea, era muy duro. Y en un momento estaba yo hasta, ¿por qué? O sea, es tan incómodo, ¿no? Pero obviamente también dije, o sea, pues, pobrecito. Y pues traté de orar por él y todo, pero me refiero a esto, o sea, este hombre y Jesús teniendo compasión de él, y la verdad es que esta enfermedad es usada en la Biblia también para describir nuestra condición, una condición de podredumbre espiritual, ¿no? Una condición en la que, o sea, Dios es santo y nuestra condición de pecadores es algo asqueroso, ¿no? O sea, nosotros sin Cristo somos asquerosos. Dice la Biblia que nuestras obras son trapos de inmundicia, pero nuestro pecado en verdad es algo que le ofende mucho y le molesta. Y vemos a Jesús compadeciéndose de estas personas y diciéndole: quiero, sé limpio. Y hoy, esta noche, estoy seguro que si hoy tienes algo que pedirle perdón al Señor, si hoy tal vez no habías oído el Evangelio, no sabías que Jesús ha pagado por tus pecados y que por más podrido que estemos en nuestros pecados, Él ha venido para eso, para cargarlos, para derramar su vida por nosotros y para que podamos tener una vida nueva. Y para, como dice este texto, ser limpios, ¿no? Esta enfermedad también era una enfermedad que les imposibilitaba de participar de cualquier ritual religioso, ¿no? Muy parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando andamos en nuestros pecados, ¿no? Nos aísla, ¿no? El pecado nos aísla, no queremos estar con otros hermanos, no queremos ir al Señor, no queremos, pues nada que tenga que ver con Dios, ¿no? Nos aísla. Pero Dios vino para reconciliarnos, Dios vino para que sepamos que en Él hay perdón y que en Él hay limpieza y que podemos ser limpios, ¿no? Tal vez hoy estás batallando con algo, tal vez algo ha sucedido en el que piensas que Dios no puede perdonarte de eso, o que es muy vergonzoso que Dios pueda limpiarte, al igual que este hombre, ¿no? Se ve como rogándole, ¿no? Así como yo sé que nadie se quiere acercar a mí, yo sé que apesto, yo sé que nadie quiere tocarme, pero te ruego, ¿no? Te ruego que me limpies. Y Jesús lo limpia. Y bueno, me llama la atención cómo pues Jesús le dice que no le divulgue, ¿no? Solo que presente lo que tiene que presentar al sacerdote y que sea para testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero hoy en día Jesús no nos dice eso. Eso fue en ese momento, ¿no? Hoy nos dice lo contrario. O sea, si he hecho algo por ti, si sabes que te he salvado, que te he limpiado, pues ve y divúlgalo, ¿no? O sea, predica el Evangelio. Y creo que es un llamado a todos nosotros a ir, a predicar, a decir las maravillas de Dios. Entonces, pues, vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo 1 de tu Evangelio, Señor. Gracias por venir de esta forma incansable para alcanzarnos, Señor. Gracias por
Derramar no solamente tu sangre preciosa y valiosa por nosotros, que no lo merecemos, pero también derramar cada minuto de tu vida, Señor. Tú nos conoces bien, nos salvaste aún cuando éramos pecadores. Y Señor, te glorificamos. Y ayúdanos, por favor, a que este mensaje y esto que hemos oído, aprendido de ti y esto que hemos visto, Señor, gracias a este evangelio, podamos caminar en eso, Señor. Podamos ir y llevarte a otras personas para que tú les sanes, para que tú les levantes. Que podamos también ir a ti, Señor, con nuestros pecados y ser limpiados y ser perdonados, Señor. Que podamos confiar en que tú eres el Hijo de Dios que has venido, Señor, para traer perdón, para traer vida. Y que podamos llevar este precioso mensaje tuyo a las personas que conozcamos, Señor. Por favor, ayúdanos, llénanos de tu espíritu y muchas gracias. Te adoramos, Señor. Amén.